vimos los procesos de sedimentación en la clase pasada y vimos un poco los conceptos básicos de márgenes convergentes y divergentes, eh, que son, o sea, los procesos básicos, me refiero a los procesos de erosión y acreción tectónica que ocurren en los márgenes convergentes. Vimos que, por ejemplo, bueno, tener el esquema básico de un margen convergente, tenemos una placa subductante, la parte de arriba es la corteza oceánica, que tiene Horsengraben, ¿cierto? A veces hay Simons, a veces no. Y a veces está sedimentada en la fosa. Aquí vemos una, una cuenca sedimentaria en la fosa, y a veces hay en Chile, en el sur centro de Chile, entre Valparaíso y Chiloé, hay un canal axial que va norte-sur. Y acá hay depósitos de turbiditas generalmente, y donde empieza la deformación, porque por la compresión de la subducción, es lo que llamamos frente de formación, de ahí hacia la derecha o hacia el este, y empiezan a aparecer las fallas inversas, ¿ya? Y toda esta región de aquí se llama talud continental, ¿ya? Continental slope, lo van a encontrar en los papers, y generalmente se clasifica en talud superior, talud medio, talud inferior. Y la transición del talud a la plataforma es un shell break, ¿cierto? Un- un- una transición de cambio de pendiente, ¿cierto? De talud a plana, transición talud-plataforma, shell break, ¿ya? En la plataforma, donde más estable, más plano, generalmente se pueden encontrar cuencas de antearco, cuencas sedimentarias, ¿ya? La costa está por acá más o menos. Todo esto está bajo el agua, pues un margen convergente. Y también cuando subducta la placa, eh, tiene un techo de sedimento, un canal de sedimento que se llama subduction channel, ¿ya? O canal de subducción, que son sedimentos que se transmiten. En general, un margen acrecionario tiene un prisma de acreción, el nombre lo dice, tiene un prisma de acreción que es un prisma de sedimento acumulado, compactado. Los más débiles están más lejos, más cerca del frente de formación, ¿no? O más lejos del arco. Y mientras nos vamos hacia el arco, empiezan a compactarse estos sedimentos, a haber más deformación, o sea, perdón, a haber más compactación. Y bueno, y generalmente por la compresión hay falla inversa. A veces por la compresión se forman volcanes de barros, ya, o volcanes de sedimento. No son volcanes magmáticos, sino que son volcanes de barro, en cuales en vez de expeler magma por la erupción, eruptan agua lodada, ¿ya? Eso es por la pura compresión. Se forman pliegues, típicos cosas de sedimentación, o sea, de compresión, y se ven emanaciones de gases. Por la sedimentación, la porosidad de los sedimentos se pueden acumular gases, y si se dan las condiciones térmicas, presión y temperatura, se pueden producir gases de hidratos, como ocurre en bastantes lugares de todo Chile y de varios países eh, con zona de subducción, bastante común. Eh, y bueno, un porcentaje de los sedimentos se acumulan por el frente, otros se acumulan por debajo, lo que llamamos sedimentación por basal, acreción basal o underplating de sedimento, ¿ya? Creo que el backstop es el contacto entre la roca dura y el prisma de acreción. Roca dura puede ser un basamento metamórfico, un basamento cristalino como ígneo, ¿ya? Roca mucho más competente que sedimentos que forman el prisma de acreción.
Consecuencia de la acreción es que el continente crece, se agranda, ¿ya? Crecimiento de la placa superior por compresión, eh, caracterizado por fallamiento inverso, y la migración de la fosa hacia mar adentro. En cuanto al canal de subducción, bueno, aquí está la placa subductante, tenemos el techo del basamento oceánico. Generalmente nosotros vimos que tenían cuando la placa está, o la corteza oceánica está mar adentro, o sea, lejos de la fosa, mar adentro, eh, generalmente no hay fuente de sedimentación excepto los sedimentos pelágicos o los sedimentos de tipo orgánico, ¿ya? Cadáveres de seres vivos o fecas de los seres vivos, ¿ya? Entonces eso forman una capita de sedimentos pelágicos bien delgada, pero cuando se acerca al continente vienen las turbillitas, los sedimentos de origen terráneo, continental, y son mucho más gruesos, mucho más masivos, y se rellena la fosa. Ya, entonces tenemos una capita de sedimentos delgados y una capita gruesa, y esto después subducta. Entonces, un porcentaje, siempre, un porcentaje de los sedimentos se acumula al continente y otro se subducta. Lo que subducta se puede acumular después por debajo, lo que llamamos acreción basal, o se puede seguir subductando eh, hasta llegar hasta incluso la astenósfera o bajo el arco, a bastante profundidad. Y entonces el canal de subducción es bastante, el espesor del canal de subducción es bastante variable, dependiendo de las condiciones geológicas de cada lugar. El techo del canal de subducción se llama de Coleman. Es un reflector sísmico que es rico en agua, o sea, hay mucha agua, entonces tiene mucha reflectividad sísmica, y se ve el contraste entre sedimentos más compactados y el agua que está acá, una capa delgada de agua. ¿Ya? El backstop, ya dijimos lo que era el contacto entre el prisma de agresión y el basamento continental. Y el prisma de agresión por la compresión, el prisma de agresión por la compresión se puede engrosar, también se puede acortar, porque como está bajo compresión, se puede acortar en el sentido de la compresión que se engruesa esto, o sea, se angosta y se levanta, ¿ya? Se levanta, acortamiento, ¿cierto? Es como un bulldozer esto, es como cuando tenemos aquí la nieve, tenemos aquí algo fijo, lo empujamos, con el bulldozer cuando acarrea la nieve, esto que es firme aquí, que el bulldozer mismo, con la, con la especie de placa, comprime acá, y aquí la placa sería el backstop, ¿ya? Que esto mismo, pero al revés. Tenemos el backstop, y esto empuja la placa para allá, y esto lo retiene y se, se comprime el prisma de agresión. Se forman pliegues. Ahí vemos un pliegue también, ¿ya? Un pliegue que se llama cerro acrecionario. Ahí estaría el frente de formación, aquí sería el techo del basamento oceánico, aquí tendríamos la compresión, y aquí tendríamos el cerro del acrecionario que es un pliegue por la compresión del prisma de agresión. Eh, bueno, el backstop, generalmente a veces uno eh, puede encontrar un prisma joven, un prisma de agresión frontal más joven, un prisma mediano, y después el backstop, y después la roca continental o el basamento continental.
A veces se clasifica así en un prisma frontal y un prisma mediano, y todo este paquete sería el prisma de agresión. En realidad, todo es prisma. O sea, cada cosa es un prisma. La diferencia va a ser los grados de compactación de los sedimentos. Mientras más hacia la fosa, va a ser sedimento más joven y más débil, ya, más reciente. Mientras más hacia el continente, va a ser un prisma más viejo y más compacto. Entonces hay gente que a veces se observa aquí una transición de un prisma frontal más joven a un prisma mediano, que ya tiene aquí ocurren procesos de metamórfico de sedimentación, porque cuando hay mucha compactación, los sedimentos evolucionan con metamorfismo. ¿Ya? Entonces, ahí hay una discontinuidad entre sedimentos muy deformados por compactación versus sedimentos más frescos, más recientes. Y podríamos después tener un contacto con roca ígnea o metamórfica, más vieja. Entonces, en resumen, todas estas cosas son puros contactos. ¿Ya? Contacto, roca distinta, roca más vieja, dura, con prisma más reciente o medianamente reciente, y después ultra joven, ¿ya? Y esto evoluciona en el tiempo. Eventualmente esto evoluciona y, y esto experimenta procesos metamórficos. Y, por ejemplo, podríamos tener un nuevo backstop acá, porque esto después se sigue acumulando, y después se forma un nuevo prisma. Entonces se dice que en Chile, mucha gente en el sur de Chile habla de un prisma en tierra misma, de un paleozoico, un basamento metamórfico que lo llama paleoprisma paleozoico, que en el continente mismo, y se ve, y bueno, evidencia, o sea, eso es lo que se ve en tierra, que es paleozoico, y se dice que tiene grado metamórfico, y esto fue un prisma de agresión en el tiempo de paleozoico. Y gracias a la geofísica se han encontrado algunas discontinuidades en la costa que podría mostrar que hay una discontinuidad entre el paleoprisma, hay una discontinuidad de roca, un cambio de roca. Entonces lo que veríamos acá al mar, porque la gente pensaba antes que todo este paleozoico seguía hasta mar adentro, hasta acá. Y no, aquí se hay una transición, podría ser que hubo un salto acá, un salto de procesos de agresión, después hubo un gap y pasamos a un paleoprisma que es más joven que este, más joven que el paleozoico, pero más viejo que el prisma actual. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el backstop actual y aquí tendríamos un paleo backstop antiguo. ¿Ya? Entonces en realidad todo esto es agresión, después para la agresión y después saltamos para la agresión por algún motivo. Puede, puede producirse no agresión o puede producirse erosión, y eso genera un gap, o sea, genera una discontinuidad, estos backstop, y después viene un nuevo proceso de agresión para formarse un nuevo prisma. Entonces, eh, ahí tenemos que entender un poco cómo son los procesos de erosión. Eh, lo importante es que el backstop es el borde o el contacto que define una región considerablemente más fuerte de la placa superior, que casi no se deforma ante la compresión asociada a la agresión. ¿Ya? Este límite puede marcar el extremo de la corteza cristalina o un paleoprisma de agresión altamente compacto, ya que no sufre mayor deformación. Claro, tiene un concepto, se le puede ver como un contacto litológico, pero también puede ser visto como una superficie o un contacto reológico, en el sentido de que separa una región fuerte de una región débil. El backstop puede ser así, o sea, inclinado para abajo, inclinado para arriba,
o ambas, inclinado para abajo y para arriba. Esto es en Perú, esto es en Vancouver, Canadá, y esto es las Antillas. Generalmente uno encuentra el backstop así o así. Bueno, que sea así es medio raro, pero lo que pasa, esto puede ocurrir cuando tenemos un simón que eroda el continente, la corteza continental, la eroda y deja una cavidad y los sedimentos pueden entrar. ¿Ya? Como les decía, el techo del canal de subducción es el de Colmont. ¿Ya? Es el de Colmont, que es un reflector que se ve en la sísmica como un reflector bastante pronunciado. Ahí está. Acá está, esta sería la corteza oceánica. Ahí está el techo del borde superior de la placa subductante de la corteza oceánica. Y acá hay otro reflector, ya que se ve un canal. Y en este canal fluyen sedimentos que se transportan este-oeste, o sea, en esta dirección, a lo largo del manteo, o sea, así. Y el techo del canal de solución tiene bastante agua, ahí fluyen y agua, y ese contraste de agua con rocadura produce un reflector importante y por eso se puede distinguir o detectar con sísmica de reflexión ese de Colmont, que es el techo del canal de subducción. Entonces, para que aprendan, el contacto entre las placas no es un contacto entre placa con placa, sino que hay algo entre medio, entre las dos placas. Y eso que está entre medio es lo que se llama canal de subducción. ¿Ya? Entonces, ese es en realidad, esa es la zona de los terremotos, el canal de subducción. Y el canal de subducción puede ser muy delgado o puede ser grueso. ¿Ya? A escala sismológica se desprecia. Por eso se habla de contacto interplaca y punto. Dos planos que chocan, o sea, un plano nomás. Pero en realidad no es hay una capa entre medio. Y los espesores típicos del canal de subducción oscilan entre 200 metros hasta 3 kilómetros de espesor. ¿Ya? Entonces, influye. No es lo mismo un contacto interplaca cubierto por sedimentos gruesos que por cubierto por sedimentos delgados. Afecta las propiedades de fricción, ¿cierto? Un canal más grueso va a producir un contacto más. ¿Qué creen ustedes? Si el canal de subducción es más delgado, va a producir un contacto más friccional o más lubricado. Más áspero, ¿no? Más, pero ¿cierto? Más rugoso, ¿cierto? Más rugoso. Más fricción debe haber, ¿cierto? Y si es más grueso, va a ser más suave, más homogéneo, menos rugoso. Entonces afecta. Entonces, Profesor, profesor, sí, se escucha abajo. el, ¿me escucháis? Ahora sí. El, ¿El espesor del canal de subducción tiene alguna relación con el espesor del sedimento en la fosa? Sí, el canal de subducción, o sea, mientras más cemento en la fosa, más probabilidad de que el canal de subducción sea grueso. Si es que no hay cemento en la fosa, obviamente no hay ninguna opción de que el canal de subducción sea grueso. Pero a pesar de que el canal de subducción o sea, a pesar de que los sedimentos en la fosa sean voluminosos, tampoco asegura de que subducte mucho o poco. ¿Ya? Eso de que subducte mucho o poco va a depender de ciertas condiciones geológicas que tienen que ver cómo se transfiere la,
la masa por debajo o por arriba, porque la masa se puede ir, esta masa se puede ir para arriba o para abajo. En realidad siempre se va un porcentaje para arriba y un porcentaje se va para abajo, ¿ya? Y eso va a depender un poco de la geometría del backstop y de las propiedades y de la capacidad de la placa de hundirse acá, de producir cavidades y poder introducirse el sedimento. Entonces, eso va a variar por región, según la geología de cada lugar. Pero lo que sí es claro es que si que hay poco sedimento acá en la fosa, es obvio que no va a haber ninguna opción de que se pueda engrosar esto porque no tiene ninguna fuente de alimentación. Pero si es grueso, puede ser grueso también el canal de succión o puede que no. ¿Ya? Y vamos a ver en Chile que en algunas partes esto es grueso, el canal de succión es grueso, y en otras partes que no, a pesar de que el crecimiento es en la fosa es la misma cantidad. Solamente que en algunas partes en Chile se va más para arriba y en otras partes se va más para abajo. Eh, como decía, la agresión puede ser frontal o puede ser basal. Frontal produce que el prisma se agrande frontalmente. El nombre lo dice. En la parte está cruzado. Esto apunta hacia acá. Ahí dice frontally aggravated. Y este de acá es basal. Están cruzados. Está al revés la figura. O está al revés el texto. En frontal, el prisma crece frontalmente y se agranda, se ancha. ¿Ya? El talud es bajo. O sea, la pendiente del talud es baja. O es moderada. Y se agranda lateralmente. ¿Ya? En la agresión basal, los cementos se meten por debajo, por la base, y obviamente, ¿qué va a pasar ahí? Se va a levantar, ¿cierto? Se produce alzamiento. Y se pone más empinado el talud continental, y a veces se pueden producir derrumbes, ¿ya? Porque cambia el talud, se pone más empinado, entonces se producen derrumbes, deslizamiento de tierra o remoción en masa, y caen. Y se ve un alzamiento acá. Agradación, progradación le llaman a esto. Ya, de las dos formas puede crecer el prisma de acreción, por abajo o por el frente. Ya. Lo opuesto a acreción, entre comillas, lo opuesto, es erosión. ¿Ya? Erosión es el proceso en que se quita o se remueve material de la placa superior. Por ejemplo, acá no hay sedimento en la fosa, ¿ya? No hay sedimento en la fosa, y la corteza está, digamos, descubierta, está con los Horsengravens, los que son como colmillos, que como no están lubricados, al tener contacto con el basamento continental, destruyen el continente, erodan, no hay prisma de agresión, excepto una pequeña cuenquita que son los escombros, porque al esto estar chocando con el continente, va a producir detritos, ¿ya? Detritos que son escombros que caen acá y forman un pequeño prisma, pero es por la misma erosión. Y la erosión puede ser es frontal y también es basal. Y cuando es basal, o sea, eroda por debajo, ¿qué produce? Produce un gastamiento de la placa continental superior por abajo, la eroda, y se engruesa el canal de subducción no por sedimentos, sino que por material erodado, ¿cierto? Erodó acá y se rellena un poco, pero notar que cuando yo erodo, cuando se eroda un material, roca contra roca, no todo
no toda la materia se disuelve, sino que también se pierde térmicamente, ¿cierto? Yo rompo la roca y se pierde térmicamente. Entonces, y lo demás quedan detritos y todo material erodado. Ahora, eso, de todas formas, el canal de seducción se va a engrosar y con material molido, con material escombro, que pueden ser transportados a grandes profundidades también. ¿Ya? Pero estos son pedazos de roca, no es muy bien entendido cómo son, y claro, las propiedades no es lo mismo sedimento suave que viene desde acá, compactado en forma homogénea, a escombros. Generalmente va a ser un contacto sismogénico más heterogéneo también. ¿Ya? Y bueno, van a haber partes donde se va a poder erodar más fácil, otras partes va a ser más difícil de erodar, porque la roca va a ser más gruesa. Mientras más gruesa va a ser la roca, va a ser mucho más difícil erodarla. Acá más débil. Y si es más fuerte la roca, para erodarla, no se eroda nomás, se eroda menos. ¿Ya? Hay más fricción, pero no se eroda. Es como acero contra acero. ¿Y qué produce acá la parte más frontal? Al erodar por debajo. Bueno, colapso gravitacional. Esto va a caer. Pa. Y se producen fallas normales por el colapso gravitacional. ¿Ya? Entonces, esas son las consecuencias. ¿Y qué pasa también con la fosa? Como se eroda frontalmente, la fosa se va acercando hacia el arco. Y de otra forma, en otras palabras, la placa superior se está angostando o achicando. Entonces las consecuencias, como dije recién, son gastamiento de la placa superior, resultando en la subsidencia de esta, produce fallamiento normal por el colapso gravitacional, también produce un empinamiento del talud continental, ¿cierto? Porque aquí como yo empino, porque yo rompo acá, entonces empieza a empinar, a poner más alto el talud continental, más empinado, y la fosa migra hacia el continente o hacia el arco. La erosión puede ser basal y frontal, igual que la agresión. Basal, cuando la erosión ocurre por debajo de la placa, el que produce el gastamiento, adelgazamiento de la placa superior. Erosión frontal, cuando la erosión ocurre por la colisión de elevaciones topográficas como los Horsengravens o como los montes submarinos. También puede ser en zonas de fracturas, centro de expansiones, cualquier cosa que sea una topografía elevada. Ahora, ¿dónde ocurre erosión y dónde ocurre acreción en la Tierra? Bueno, intuitivamente, este dibujo está malo. Intuitivamente, me lo voy a escribir en vivo. ¿Dónde esperarían que ocurriera agresión? No se lo imaginan. O sea, ¿qué necesitamos que haya en la fosa? Sedimentos. Sedimentos, ¿cierto? Eso es lo básico. Sin sedimentos no se puede no se puede formar prisma, ¿cierto? Entonces, para que haya agresión necesitamos que haya sedimentos. Y para que haya erosión necesitamos que no haya sedimentos.
pero no es suficiente. Entonces aquí, erosión típicamente ocurre en fosas, claro, al revés. Erosión ocurre en fosas no sedimentadas. ¿Cuánto? Menor que 1 kilómetro de espesor, ¿cierto? O sea, si cuando tengo menos de 1 kilómetro de espesor de sedimento, es probable, puede haber erosión. Pero además de eso, requiero, aquí hay un error, es 6,5. Requiero que la convergencia, la tasa de convergencia, ¿ya?, sea mayor que 6,5 centímetros al año. Es decir, sea la convergencia rápida. ¿Por qué? Porque si es rápida la convergencia, es más fácil erodarla. O al revés. Acreción ocurre en las fosas, en fosas bien sedimentadas, mayor a 1 kilómetro, lo contrario de acá, mayor a 1 kilómetro, y con bajas tasas de expansión, menor que 7,6, menor que 7,6. ¿Por qué? Porque si es menor o es lento, idealmente que sea lo más lento posible, es más fácil que los sedimentos se acumulen, ¿cierto? Si tiene una convergencia lenta, es más fácil que los sedimentos se acumulen. Y si yo paso la placa rápida, convergiendo la rápida, es más fácil no acumular sedimento y va a favorecer la erosión. Entonces son dos factores: la cantidad de sedimento en la fosa y la velocidad de convergencia. Convergencias lentas favorecen agresión, convergencias rápidas favorecen erosión. ¿Ya? Profe, Sí. pero entonces, o sea, según lo que está escrito ahí, ¿no es el mismo umbral el de la tasa de convergencia para la acreción y la erosión? No, es que esto es estadístico y pueden haber, por ejemplo, puede, tú me estás preguntando por el rango entre 6,5 y 7,6. Sí, entiendo que los sedimentos igual deben jugar un rol importantísimo, pero como que me quedó esa duda. O sea, o sea, claro, menor que 1 kilómetro, mayor que 1 kilómetro. Y este es menor que 7,6 y mayor que 6,5. Obviamente no es un número exacto. Claro, no puedes decir que, porque acá no es 6,5. Y esto es estadístico. ¿Ya? Estas dos cosas acá es, son las observaciones en la Tierra, de los márgenes convergentes de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa en las cosas que son entre 6,5 y 7,6? Bueno, esas cosas no son ni lo uno ni lo otro. No son claramente erosivos o claramente agresivos. Por eso lo colocan así para que quede más, con un rango de error para que quede más estadísticamente correcto. ¿Ya? Cosas entre medias, cosas como en el límite. Por ejemplo, Chile. Chile tiene tiene justamente 6,6 o 6,7 centímetros por año. Está entre medio de esos dos. Entonces hay gente que dice que es rápida, hay gente que dice que no es tan rápida. Eh, y efectivamente Chile tiene erosión en el norte y acreción en el sur. ¿Ya? Entonces, esto es como un primer orden, una primera aproximación, pero hay que verlo más fino, porque también si un margen acrecionario, tengo un margen acrecionario y aparece un Simont, destruye la agresión, porque ahí localmente los sedimentos van a decrecer y va a producir erosión, porque va a haber una colisión. También puede pasar de que, como pasa en Chile, que en el norte es un desierto y no hay sedimento en la fosa, pero en el sur hay más lluvia, hubo glaciares,
y hay más sedimento en la fosa. Entonces tengo más sedimento en el sur y nada en el norte. Y eso me cambia totalmente las condiciones de erosión y acreción, a pesar de que tienen la misma convergencia en el norte y en el sur, aproximadamente la misma tasa de convergencia. Entonces va a depender de, de las condiciones geológicas. Pero esto es un primer orden bastante razonable. O podemos ir a los extremos, por ejemplo. Si tiene menor que 1 kilómetro y mayor que 6,5, por ejemplo, Marianas. Mariana en el Pacífico está en el puro océano, no hay ninguna fuente sedimentaria, no hay nada de sedimento en la fosa, y la tasa de convergencia es como 14 centímetros por año, súper rápida. Ahí es totalmente erosivo. O el caso contrario, Alaska. En Alaska, ahí tenemos más de 1 kilómetro de espesor de sedimento, tenemos como 2 kilómetros, como 3 kilómetros de espesor de sedimento. Y esta convergencia es como, no recuerdo bien, pero menor que 3. Entonces eso es bastante lento y hay hartos sedimentos. Entonces se forma un prisma de acreción. ¿Ya? Entonces para esos grupos es más fácil distinguirlo, pero los grupos entre medios son más complicados. Chile es como un grupo entre medio. Pero aquí les muestro, en esta figura, en la siguiente figura, les muestro una primera clasificación mundial. Ahí está. De los márgenes erosivos decrecionarios del mundo. Los que son, los que tienen las flechitas de fosa negra, negra oscuro, son márgenes acrecionarios. Y los que tienen las flechitas blancas son erosivos. Por ejemplo, erosivo sería Aleutianas, Alaska, Canadá, ¿cierto? Porque son regiones muy sedimentadas. Otro ejemplo sería Makran, en Irán. Acá está el río Nilo, que trae mucho sedimento. En el Mediterráneo. Sumatra, Indonesia. Sur de Chile. ¿Ya? ¿Cuáles serían acrecionarios? Al revés. Otro, les Antillas también. Es acrecionario. ¿Cuál sería erosivo? Centroamérica, Colombia, Perú, norte de Chile. Ilia es Sur Sandwich, cerca de la península antártica. Marianas, noreste de Japón, Kuril. New Hebrides, Tonga, Kermadec. ¿Ya? Entonces, ¿qué ven de común de las zonas de acreción? En América, por ejemplo, en las Américas. ¿Qué la zona de acreción, ¿qué tienen en común? Que están en latitudes altas, o sea, muy al sur y muy al norte. Sí. Alaska, Aleutianas y Cascadia están cerca del Polo Norte y Patagonia está cerca del Polo Sur. Entonces, en el fondo, eso tiene que ver con un tema de las glaciaciones del pasado que proveyeron mucha cantidad de sedimento, entonces eso favorece mucho sedimento en la fosa, lo cual favorece acreción. Ahora, en las Antillas
hay también hay mucho sedimento que vienen de la selva tropical por una desembocadura del río Amazonas, no sé, creo, pero de un río viene, creo que era Amazonas, y justo desemboca acá y se rellena de sedimento. Entonces es una razón de clima, ¿ya? En el Pacífico Central no pasa lo mismo. Ahí no hay sedimento en la fosa, es un desierto, no, Chile es un desierto, Perú también. Y de acá el sistema fluvial como que fluye hacia acá. De Colombia fluye hacia el Caribe. Entonces no se va para el Pacífico. Entonces por eso las fosas no sedimentadas y no hay erosión, ¿ya? Por razones sedimentarias más que nada. Lo mismo con Tonga. Bueno, acá es súper rápida la convergencia y además no hay fuentes sedimentarias. El, como dato, el margen más acrecionario del mundo, el más, ¿Entonces? sí, pero para terminar, el margen que tiene el margen más grande del mundo, el prisma más grande del mundo, por lejos, es Makran, en Irán. Y es por milenarios fuentes sedimentarias de sedimentos del río Nilo, de todo este continente, Eurasia, una cantidad brutal de sedimento y una convergencia lenta. ¿Ya? Como dato. Makran es el margen más acrecionario del mundo. ¿Sí? ¿Vanessa? Profe, sí, mi pregunta era, South Sandwich sería una excepción, Ah, a pesar de que está en latitudes altas, ¿por qué? sí, porque está súper lejos del continente. Ah, claro, entonces no llegan sedimentos en ese lugar. Sí, Eso debería asumir. no hay fuentes sedimentarias. Sí, sí, Antártica está muy lejos, Sudamérica está muy lejos, entonces no hay una especie de drenaje de sedimentos para que llegue ahí. Está muy lejos del continente. Y en noreste de Japón, Mariana, está muy en el Pacífico. También está lo mismo. Está muy lejos del continente. ¿Ya? Entonces no hay. Ahora, claro, un caso raro puede ser Eulet, pero aquí está el estrecho de Bering. Entonces que igual llega sedimento a Aleutianas. ¿Ya? Pero acá, claro, aquí habría que ver la batimetría. Aquí se ve el continente como mapa, pero habría que ver también los detalles de la plataforma continental bajo el agua, y eso nos mostraría que aquí no hay acceso, no hay fuentes sedimentarias, ya casi hay. ¿Ya? Pues es por eso. Si no hay sedimento, re difícil que se produzca la erosión, o sea, la acreción. O sea, es imposible, ¿no? Ya, entonces, vamos a Chile. Vamos a Chile. ¿Cómo es Chile el, la, la distribución de los segmentos de acreción y erosión? Bueno, como se pueden esperarlo, el norte de Chile es erosivo. El norte de Chile, desde Arica hasta Juan Fernández, o hasta Valparaíso, es prácticamente un desierto. Hay poca sedimentación en la fosa. Hay un par de ríos, pero transporta muy poco cantidad de cemento. Y tiene una tasa de convergencia de 6,7, así que es erosivo, ¿ya? Es erosivo no solamente por estas características, sino que también cuando vemos la estructura sísmica de la cuenca o del margen convergente del norte de Chile, tiene todos los rasgos de un margen erosivo. No hay cemento en la fosa, el talud es empinado, no hay ningún prisma de acreción, etc. Entre el punto triple y Valparaíso y el Juan Fernández, ahí el clima varía en clima mediterráneo hasta clima eh, patagónico, clima austral,
lluvia, hay cantidad de sedimento en la fosa, ahí se ve, todo esto que está aquí como grueso, son los sedimentos en la fosa, bastante más grueso y más, o sea, más espeso y más ancho también en el sur, por razones de los glaciares y del clima y los cañones submarinos, los ríos. Y el margen entre el sur y el centro de Chile es actualmente acrecionario y no acrecionario. No acrecionario no significa erosivo. No acrecionario significa que no es acrecionario y que no es erosivo. Es un nombre que le pusieron. ¿Ya? En otras palabras, no acrecionario significa que no se acreciona, pero tampoco que se le quita. No se agranda por la acreción, pero tampoco se achica por la erosión. Eso es un margen no acrecionario. Aunque el nombre más correcto debiese ser un margen que los sedimentos subductan y no se acrecionan. ¿Ya? Porque como en el sur centro de Chile tenemos sedimentos en todas partes, en la fosa, como le decía yo, hay partes en que los sedimentos se acrecionan frontalmente y hay otras partes en que los sedimentos pasan de largo subductándose. Entonces, en ese caso, cuando los sedimentos subductan, en su mayoría, eso no es acreción, pero tampoco es erosión. Es subducción del sedimento. ¿Ya? Vamos a ver en detalle dónde ocurre eso en el sur del centro de Chile, pero puede ocurrir ese caso. En el punto triple mismo está la dorsal de Chile, el Chile Rise o el Chile Ridge, y ahí la topografía se levanta porque está una dorsal, centro de expansión caliente, los sedimentos se dispersan hacia el norte y hacia el sur, baja la tasa de sedimentación localmente, y ¿qué va a producir? Erosión, porque no hay sedimento. Los sedimentos se desplazan, se van de ahí, y una topografía abrupta, bastante elevada, produce erosión local. Al sur del punto triple, ahí tenemos la placa antártica subductando, que subducta mucho más lento que la placa de Nazca, y hay agresión. Lugar austral, muchos sedimentos en la fosa, glaciares por todas partes y convergencia lenta, un margen ideal para que sea acrecionario. Eso ocurre en lo que llamamos el Golfo de Penas, prima acreción. Bueno, en realidad, la prima acreción de Aysén. Y un pedazo de Magallanes. ¿Ya? Entonces, concentrémonos un poco en el punto triple. En el punto triple mismo hay erosión, pero un poquito al norte va a haber acreción y un poquito al sur va a haber acreción. Entonces, es una anomalía local. Y la anomalía local es producto de la dorsal de Chile. Como dijimos en la clase pasada, esto lo vimos en la clase pasada, aquí va la cinemática de la dorsal de Chile en el pasado. Hace 18 millones de años iba por acá la dorsal de Chile. Hace 14 empezó recién a chocar ahí, acá en Magallanes empezó a chocar. Y después empezó a migrar hacia el norte la colisión, el punto de colisión. Después a los 10 millones estaba por acá, en los fiordos. Después a los 10 millones de años estaba por acá. Hace 3 estaba por acá. Y en el presente está acá en el punto triple, que es la península de Taitao. Entonces había una migración de los últimos 14 millones de años del norte, de sur a norte. Y cuando subducta o sea, cuando colisiona la dorsal, se espera que haya lo mismo que hay en el presente. O sea, en el presente estamos acá, y que hay ahí, bueno, si se dan cuenta, el margen se angosta, se va hacia el este, migra, acá hay una inflexión,
se va para adentro, se flecta hacia el este, se angosta el continente, porque se angosta porque hay erosión, producto de la dorsal de Chile. Entonces uno podría pensar que en el pasado, cuando chocó acá, también se pasó esto, se erosionó, después se erosionó acá, después se erosionó acá, se erosionó acá y ya se erosionó acá. Pero en el presente, lo que se erosionó en el pasado se recuperó, se anchó de nuevo más adentro. ¿Y por qué? Porque esto es una hipótesis, ¿ya? Bueno, lo que estamos viendo en la batimetría, en la forma del continente. ¿Y por qué se agrandó o se recuperó el prisma de acreción? Porque como porque la dorsal se fue para el norte, migró para el norte, esto tuvo tiempo para recuperarse, porque acá sigue siendo con seguimiento, convergencia lenta, entonces esto se puede recuperar, y pasan 14 millones de años y esto se recupera y se recupera lo perdido o lo erodado por el continente, o sea, por la colisión de la dorsal de Chile. Esa es la hipótesis. Entonces, si vemos, por ejemplo, el punto triple, aquí está, ahí está la dorsal de Chile, ahí va, centro de expansión, son fractura de Wambling, dorsal son fractura de, creo que la de Darwin, y aquí está la dorsal de Chile, punto triple. Entonces, esta es una de colisión actual. Aquí, si se dan cuenta, hay unos cerros acrecionarios, el continente se ancha, se va más adentro, y se agranda el prisma de acreción, y esto es lo que llamamos zona de post-colisión. ¿Por qué post-colisión? Porque ya pasó por acá el punto triple, ya, o la dorsal de Chile ya pasó por aquí y se fue para el norte. Ahora está acá. Pasó por acá. Y acá se agrandó el continente. Y esto, la que está acá arriba, es la zona de precolisión, porque todavía no colisiona, va a colisionar en el futuro. La dorsal el punto triple se va a ir migrando para el norte. ¿Ya? Y entonces, en la zona de precolisión, entonces vamos a ver tres perfiles en la zona de precolisión, colisión y poscolisión. O sea, ese perfil, estos dos de acá de la zona de colisión y la zona de poscolisión. La zona de la edad de las colisiones están acá. Estos números significan que la dorsal pasó hace 6 millones de años acá. Aquí pasó hace medio millón de años la dorsal, y aquí va a pasar en 1 millón de años más, eso es, digamos, el presente, geológicamente hablando, y esto va a pasar en unos 5 millones de años más la dorsal de Chile. Entonces veamos la estructura sísmica de aquí, de acá y de acá. Y lo que se observa es eso. Bueno, los datos son bien viejos. Me imagino que hay datos más modernos, pero esto es el margen, esto está a los 5 millones de años, en el futuro, precolisión, o sea, precolisión, sí, presente, 1 millón de años, presente, 0 millones de años, o 0,5, y pasado, 100 millones de años. Y se ven hartas diferencias. Si lo podemos ver más como esto interpretado, lo veríamos algo así. Estaría el futuro, el precolisión, colisión, estas dos, y poscolisión. Partamos por la colisión, ya, de abajo para arriba. Poscolisión. En la poscolisión hay un prisma de acreción grande, formado, ancho. ¿Ya? Ancho. O sea, se ve aquí los riches, los pliegues, los cerros acrecionarios. ¿Ya?
los volcanes de barro, todo eso. ¿Qué significa esto? Que es un tremendo prisma de acreción. O sea, en el sur, en la zona de post-colisión, se recuperó el prisma de acreción, se reformó y el tremendo prisma de acreción. En el presente, no hay cemento en la fosa, muy poco, aquí no hay nada, fíjense, no hay nada, y el prisma es muy chico. ¿Qué significa esto? Erosión tectónica. O sea, se destruyó el prisma de acreción, no hay cemento en la fosa, se destruye el prisma, y se ve así. No hay no hay, se ve un talud bien empinado, que sea un escarpe, y no hay prisma de agresión, muy chico, no hay cemento en la fosa, hay erosión tectónica. Esa es la zona de colisión. Y en la zona de precolisión, ahí sí hay sedimento en la fosa, clarito, y hay un prisma. Bueno, es dudable esta interpretación, el ancho del prisma, yo creo que es más chico que esto. Esto es una interpretación de este paper de Jan Berman en Kopf. Pero hay erosión basal, acreción basal. Los cementos se ocultan por debajo y lo levantan, se dan cuenta. Se levanta acá, se usa un lanzamiento, esto es acreción basal. Underplating de sedimento. Acá la acreción es más frontal. Ya, es más frontal. Notar que aquí estamos con la placa de Nazca subductando. Esta es placa de Nazca, y esto es placa antártica. Entonces hay bastantes diferencias. Aquí vemos lo mismo, pero en un esquema 3D. Esto es hace 1.000.000 de años, presente. Ahí está la dorsal de Chile subductando. Y esto del pasado, hace 6 millones de años en el pasado, o 5. Tenemos un prisma bastante grande, grueso, placa antártica subductando y ha favorecido los procesos eh, de agresión tectónica frontal. Acá tenemos agresión tectónica en la zona de subducción, o sea, el punto triple. Este es el caso más extremo, el punto triple mismo, el presente. Y aquí, hacia el futuro, tenemos un prisma. ¿Pero qué cree que va a pasar con el prisma en el futuro? Este prisma. ¿Qué le va a pasar cuando empiece a correrse el punto triple para arriba, para el norte? Se va a erodar. Se va a rodar como acá, ¿cierto? ¿Y qué le va a pasar, y qué le va a pasar al punto de triple actual? Para el proceso de acreción y el sedimento va a volver a lo que se ve en el fondo, como la imagen de abajo. Exacto, ¿cierto? Esto va a ponerse así, se va a recuperar el prisma de acreción, se va a formar un prisma frontal, porque ahora va a ser la placa antártica la que va a estar subductando, no la placa Nazca, y la placa antártica es más lenta, la subducción es más lenta, y hay sedimento, se va a ir la rugosidad, se va a ir la elevación topográfica, entonces los sedimentos van a volver. Entonces si tengo sedimentos y tengo erosión más lenta, se va a recuperar todo lo que se destruyó con la erosión de la dorsal de Chile. ¿Ya? Entonces eso es lo que está pasando en el punto triple. ¿Ya? Entonces, el backstop se puede destruir. O sea, si viene una dorsal de Chile, destruye el prisma de agresión y lo destruye. Y después se puede recuperar el prisma de agresión. Se puede recuperar el prisma de agresión. Y después de nuevo ocurra otra colisión, y se destruye este prisma de agresión y se queda un pedacito, puede quedar un remanente, no tiene por qué destruirse todo el prisma de agresión, puede quedar un pedacito del prisma de agresión, y así se van formando unidades distintas de distinta edad. O sea, un prisma viejo o de este tiempo, que quedó, esto fue el remanente que quedó, y después viene un prisma nuevo, y se van quedando ahí las capitas. Podría verse, eso habría que verlo con datos sísmicos, si se ven estas discontinuidades, estos diferencias de composición,
de roca, reflectores. O sea, lo ideal sería tomar muestras de acá y de acá y comparar la edad y ver que son rocas distintas, unidades distintas. Pero eso es medio caro. Pero se puede hacer, pero es bastante caro. O si no, ver discontinuidades con propiedades geofísicas distintas y ver si existen esas discontinuidades. Pero esto es teórico, esto que está acá. O sea, tengo una zona que era erosión, se puede recuperar porque cambian las condiciones climáticas o de sedimentación en la fosa, y después puede invertirse eso, puede cambiar el clima, o puede aparecer un simón subductando, una dorsal, y destruye el prisma, y después de nuevo cambia las condiciones y tenemos todas estas alternancias que pueden formar prismas y paleoprismas y prismas más modernos, prismas más viejos, etc. ¿Ya? O sea, eso para tenerlo presente. Así que eso sería un poco lo de los conceptos básicos de prisma de acreción y erosión tectónica. Y la última clase del viernes vamos a ver aplicaciones de esto mismo a los terremotos. ¿Ya? ¿Qué implicancia tiene que tengamos un prisma grande o un prisma chico, o un canal de subducción grueso o un canal de subducción delgado en los terremotos? Los puede agrandar, los puede achicar, qué le pasa a los tsunamis, esas cosas. ¿Ya? Así que aquí quería la clase. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Ya, pues. Entonces nos vemos el viernes. Chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias.